Un año ha tardado en dimitir el presidente de la Comunidad Valenciana tras la tragedia de La Dana, donde murieron más de 200 personas. ¿Y cómo es posible que ha tardado tanto en dimitir por una tragedia con una crisis que se gestionó muy mal y todavía no había dimitido? Y en cambio en otros países, en una semana, los ministros, los políticos están dimitiendo de su cargo. Vamos a entender por qué en España se tarda tanto en dimitir y en otros países no, porque, bueno, esto es algo que hay que analizar. Así que venga, empezamos. Y sí, por si no lo sabes, esta es una de las tragedias más graves que ha tenido España y me ha tocado de cerca porque yo soy de Valencia, así que yo lo he vivido de cerca. En mi familia afortunadamente no pasó nada y no fue en la ciudad, fueron en pueblos alrededor de Valencia, pero obviamente es mi zona y lo viví de muy cerca, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? No solamente fue ese momento, el caos que hubo, que no se supo gestionar. Ninguno dimitió, no ha habido una dirección rápida de decir hay que dimitir, no supimos gestionar esto. Se ha tardado un año por presión popular, presión de la gente en la calle, dimisión de esta persona, del presidente, pero solo uno, porque en realidad tenían que haber dimitido toda la gente que estuvo gestionando ese día La Dana, toda la gente que llegó tarde, avisaron tarde, donde se tenía que haber avisado mucho antes. La gente no fue consciente del peligro y las autoridades tampoco fueron conscientes del peligro, con lo cual hubo una catástrofe monumental. Después la catástrofe fue terrible, pues la administración que hubo después también. Ayudas no llegaban, emergencia no llegaba, no se declaró una emergencia nacional, el ejército no llegaba. Entonces todo eso tendría que haber dimitido muchísima gente, nadie dimitió. Lo que se dedicaron es a decir fue culpa tuya, fue culpa mía, fue culpa de ellos, porque el problema es que había dos gobiernos, el gobierno local, que era de un color político, y el gobierno nacional de otro color político. Entonces, de esta forma no se ponían de acuerdo, no había ayudas y todo esto generó mucho más caos. Lo único que se sabe es que la gente en la calle criticaba y pedía, por favor, la dimisión del máximo dirigente en Valencia, ¿no? En la Comunidad Valenciana. Y finalmente, un año después, él, por presión popular, se ha ido. Pero entonces nos preguntamos, ¿por qué hay mucha menos responsabilidad política en España de dimitir cuando en otros países se ha dimitido, pues incluso pues porque el ministro se ha dejado unos documentos en una mesa y han sido algo secreto, ha dimitido? Algo tan sencillo como eso ha dimitido. Hay sobre todo en el norte de Europa, las dimisiones son rápidas en cualquier tipo de catástrofe, en alguna gestión que se hace mal, asumen rápidamente el deber de no lo he hecho bien y tengo que salir de aquí. En cambio, en España, la silla, cuando la coge, la gente no sale. Y es en general, ¿no? Entonces hay una de propiedad, esto es mío y de aquí no me mueve nadie. Obviamente, por detrás está el dinero. En el caso de él llevaba un año solamente de presidente del gobierno y como se necesitaban 2 años mínimo para cobrar un sueldo vitalicio que iba a tener por haber sido presidente, y eso son como 70.000 euros anuales. Así que por el dinero él a lo mejor estuvo esperando, es la especulación que todo el mundo está diciendo, que por eso ha esperado un año y no ha salido antes, ¿no? También otros dicen que por qué no el gobierno central también tiene que dimitir el presidente, el máximo responsable, que no declaró esto como una zona catastrófica y una alarma nacional. Entonces, por ninguna de las dos partes la gente es rápida y asume su cargo, asume su responsabilidad y deciden salir. Y eso es así. Y a nivel privado también, un presidente de una compañía tardará muchísimo en salir, no va a salir el primero. Entonces, esto afecta a las relaciones de trabajo, ¿no? Porque durante todo este año el gobierno de Valencia no ha estado haciendo otra cosa que estar defendiéndose de los ataques o de yo lo he hecho bien, lo he hecho mal. No han estado gestionando lo que tenían que gestionar, que es la ciudad y el gobierno. En cambio, en otros países, ok, lo hemos hecho mal, se dimite y
pueden continuar avanzando y gestionando cosas. Nuestra cultura es un poco de no tomar responsabilidad y no, esto no es mío, yo no, nadie toma responsabilidad. Incluso, y a lo mejor la gente se enfada, pero el propio vecino también tiene que saber que su responsabilidad, si hay una alarma roja, no puede salir. Es tu criterio el decidir, no llevo a mi niño al colegio, aunque el colegio esté abierto, porque yo decido por mi niño. No hay ese tipo de responsabilidad personal. Tenemos una responsabilidad colectiva. Si uno lo hace, yo no lo hago. Entonces, no desde pequeñitos no nos han enseñado a responsabilidad personal individualizada. Por tanto, se reacciona mucho más tarde y todo es mucho más tarde. La gente no reacciona rápido y asume responsabilidad rápidamente. Si llegas tarde al trabajo, te dicen, no, es que lo siento, pero es que resulta que he llegado tarde, había tráfico o había el autobús. Siempre te dicen que hay algo que ha pasado que no has dicho, lo siento, he llegado tarde, es mi falta. Pocas veces rápidamente la gente se responsabiliza rapidísimo a todos los niveles, ¿no? Estamos hablando de alguna catástrofe monumental, pero a un nivel pequeño, la gente siempre alguien tiene la culpa. Y lo digo también personalmente, siempre me enfado con mi marido, él me dice, nunca tienes responsabilidad, siempre dices que es por algo. Y es verdad, nosotros no podemos decir, ha pasado esto y ya está. No, es que ha pasado esto porque siempre necesitamos explicar el por qué, porque no tenemos la culpa el 100%. Nunca asumimos la culpa al 100%. Siempre es el fallo de algo que ha pasado. Y eso en otras culturas no. Asumen rápidamente, he fallado, punto. Sí, era por otra. Si me preguntas, te lo explico, pero yo he fallado. Y nosotros no, decimos todo lo que ha pasado y por eso he fallado. Es nuestra cultura y entonces choca mucho culturalmente con otros países esa falta de responsabilidad inmediata en todo lo que hacemos. Y eso es algo cultural que tenemos y que obviamente cuando estás en un alto cargo es un gran problema porque para la sociedad perjudica. Imaginaos, esta emisión, si hubiera sido al día siguiente o al mes, se hubiera podido avanzar con mucha más rapidez en seguir trabajando en otras cosas. Esto ha retrasado muchísimo. Los políticos han estado defendiéndose, viendo cómo podían defenderse, qué pude hacer y no han estado gobernando, que es para lo que nosotros les pagamos, para que gobiernen el país, ¿no? Entonces, todo eso a nivel nacional pasa lo mismo. En el otro color político se les está denunciando también por abuso, por corrupción y ellos solo se están defendiendo. No quiere decir, ok, asumo responsabilidad, me voy. No, les cuesta a la gente salir de su silla. La responsabilidad cívica personal no existe. Te tienen que tirar. Yo me voy, pero si yo me voy, todos se van. Yo no me voy el primero. Y eso es un poco nuestra cultura. En otros países aceptan rápidamente. Japón también es un país que acepta rápidamente, lo he hecho mal y me voy. Hay casos de catástrofes naturales y Japón, su primer ministro ha decidido dimitir porque lo ha hecho mal, ¿no? Entonces, sí hay un nivel de conciencia mucho más elevado y en este país pues tarda más y hay unas consecuencias que afectan, ¿no? Así que quiero que me digas tu punto de vista, si lo habías notado, cómo crees, si eres tú. A lo mejor me dices, no, yo siempre digo tengo la culpa de todo. Perfecto, a lo mejor tú sí. Pero en general la gente le cuesta rápidamente a decir, sí, es mi culpa, chao, me voy. No, un político tardará años en salir, nadie, hasta que no le obliguen, haya las pruebas, no lo va a hacer. La gente en casa con un problema en el trabajo, no van a decir, sí, es mi problema, es mi fallo, lo siento, he fallado. Te van a poner miles de razones por qué ha fallado, ¿no? Es muy cultural lo que tenemos, entonces quiero saber tu opinión, si piensas que es así, si has trabajado con el extranjero y te lo han dicho, oye, no deja de poner excusas, que esa es la otra parte, ¿no? A mí me dicen, estos son excusas, no, te estoy explicando el por qué ha pasado. Para otra gente no, son excusas, ¿no? Y eso lo tenemos, entonces quiero saber tu opinión, si lo has notado, tenemos esta característica o no. Y bueno, por mi parte estoy contenta porque esta persona ya ha dimitido, está fuera, que vengan otros, eso sí,
tienen que declararse elecciones, todavía va a haber un montón de caos ahí, pero necesitamos avanzar, necesitamos no estar bloqueados en una tragedia que pasó hace un año, seguimos ahí y no estamos prosperando y no avanzamos rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso tiene que ser rápido, tenemos que avanzar más, es uno de los fallos que yo creo, nos bloqueamos en lo que ha pasado y no avanzamos. Y entonces, pues bueno, eso se retrasa todo muchísimo, ¿no? En vez de asumir, ok, ha pasado esto, hemos fallado, fuera, continuamos y no. Y no hay responsabilidad política, no hay responsabilidad en actuar rápidamente. Así que quiero saber tu opinión y nos vemos en la próxima. Chao.